Buenos días, tardes o noches, depende en el momento en el que estés viendo este video. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Psicología Clínica. Mi nombre es Pablo Campo. Mi nombre es Angélica Camejo y el día de hoy estaremos abordando qué son apraxias cerebrales, cómo se originan y cuáles son sus principales áreas involucradas. También exploraremos los distintos tipos de apraxia, como la apraxia idiomotora, ideacional, constructiva y del habla, explicando sus características clínicas y ejemplos cotidianos que facilitan su comprensión. Además, analizaremos cómo las apraxias afectan la vida diaria de las personas, desde actividades básicas hasta tareas complejas, así como su impacto a nivel emocional, social y funcional. Comencemos. Las apraxias son trastornos neurológicos en los que la persona no puede realizar movimientos voluntarios aprendidos, aunque tenga fuerza muscular, sensibilidad y comprensión conservada. En estas alteraciones el problema no está en los músculos ni en la inteligencia, sino está en los procesos cerebrales encargados de la planificación y secuenciar los movimientos. Por esta razón, la persona puede reconocer el objeto, entender la orden y tener la intención de ejecutarla, pero aún así presenta dificultad para ejercer correctamente la acción. En pocas palabras, la persona sabe qué hacer, pero el cerebro no logra organizar cómo hacerlo, que se manifiesta en errores momentáneos, descoordinados o incapacidad para completar esta tarea cotidiana, como vestirse, escribir o usar objetos. Desde la neurociencia, la apraxia se entiende como una alteración de la programación motora, generalmente causada por lesiones en el lóbulo parietal, el lóbulo frontal o en las conexiones entre estas áreas. Estas regiones cerebrales almacenan las llamadas programas motoras, que son esquemas internos que permiten planificar, organizar y ejecutar movimientos voluntarios. Cuando estas áreas se ven afectadas, las personas saben qué puede hacer y comprende la orden, pero tiene dificultad para coordinar y ejecutar correctamente la acción. Las apraxias pueden aparecer por accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, que afectan las áreas encargadas de la planificación y ejecución de los movimientos. Estas alteraciones impiden que la persona realice acciones aprendidas de manera adecuada, aun cuando la comprenda y tenga la fuerza necesaria de realizarla. Su evaluación se realiza mediante pruebas neuropsicológicas específicas en las que se analizan habilidades motoras, coordinación y ejecución de gestos. Además, se utilizan estudios de neuroimagen como la resonancia magnética, que permite identificar las zonas cerebrales afectadas y apoyar el diagnóstico clínico. La rehabilitación neuropsicológica busca recuperar funciones cognitivas y motoras alteradas, o cuando esto no es posible, enseñar estrategias compensatorias que permitan al paciente desenvolverse mejor en su vida diaria. Este proceso incluye la estimulación de habilidades como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las praxias, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona y al tipo de lesión cerebral. El objetivo principal de la rehabilitación es mejorar la autonomía, la independencia funcional y la calidad de vida del paciente, favoreciendo su participación activa en el entorno familiar, social y laboral. Tipos de apraxia. La apraxia idiomotora es la dificultad para ejecutar movimientos voluntarios aprendidos cuando se realizan por orden verbal o imitación a pesar de comprender la tarea y conservar la fuerza muscular. Hay algunas características, como por ejemplo el movimiento es torpe e incompleto o desorganizado. La persona sabe qué quiere hacer, pero no logra hacerlo correctamente cuando se lo pide. Mejora cuando la acción se realiza de forma espontánea o en un contexto natural. A continuación, un breve ejemplo es que cuando se le pide que simule a un paciente cepillarse los dientes sin el cepillo, la persona realiza los movimientos incorrectos o desordenados, aunque en la vida diaria sí puede hacerlos automáticamente. Las áreas cerebrales asociadas suelen relacionarse con lesiones en el lóbulo parietal izquierdo o en sus conexiones con áreas frontales.
A continuación voy a hablar sobre la praxis ideacional. La praxis ideacional es la alteración en la capacidad para planificar y organizar una secuencia lógica de acciones necesarias para realizar una tarea, en especialmente aquellas que implican el uso de objetos, como por ejemplo algunas características principales serían el desorden en la secuencia de acciones o también el uso incorrecto de los objetos o también en un orden inadecuado. La dificultad aparece incluso en actividades cotidianas. Un ejemplo se podría decir en el que una persona al preparar un café mezcla los pasos, pone el agua antes del café o el uso de los utensilios o intenta beber sin haber servido la bebida. Las áreas cerebrales asociadas suelen relacionarse con lesiones en el lóbulo parietal y frontal, principalmente del hemisferio izquierdo. Y vamos a cepillar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Mira cómo yo hago este movimiento. Utiliza de estos dos deditos de aquí y vas a hacer este movimiento. Voy a continuar con la praxia constructiva. La praxia constructiva es la dificultad para organizar elementos en el espacio y construir o copiar figuras, dibujos u objetos a pesar de comprender la tarea y conservar la fuerza motora. Las características principales de apraxia constructiva son la desorganización espacial o la dificultad para copiar, ensamblar o construir. Los errores no deben a problemas visuales ni motores primarios. Por ejemplo, al copiar un dibujo simple como un cubo o una casa, las figuras aparecen desproporcionadas, incompletas o desorganizadas. Las áreas cerebrales asociadas son principalmente a lesiones en el lóbulo parietal, especialmente en el hemisferio derecho. Dibuja el reloj. Y esto sería el 2, ¿no? Ahora bien, voy a hablar sobre las apraxias del habla. La apraxia del habla es el trastorno en la planificación y programación de los movimientos necesarios para producir el habla, sin que exista debilidad ni parálisis de los músculos del habla. Algunas características principales podrían ser como por ejemplo la dificultad para coordinar los movimientos articulatorios, los errores inconscientes en los sonidos y sílabas o el esfuerzo aumenta al intentar decidir palabras más largas o más complejas. Un ejemplo de la apraxia del habla podría ser que una persona sabe qué quiere decir, pero habla con pausas, esfuerzos, errores en los sonidos o cambios en el orden de las sílabas. Y las áreas cerebrales asociadas se relacionan con las lesiones en áreas frontales del hemisferio izquierdo, especialmente en la región de la broca y zonas motoras del lenguaje. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Quién le acompañó a las sesiones hoy día? ¿Vino acompañado o no? Sí. ¿Y quién le acompaña? Mi hijo. Ah, qué bueno. Ya, mire, le cuento, hoy día vamos a trabajar 2 actividades, ¿ya? Saque su lengua. Lo más que puedas, ¿ya? De nuevo. Y ahora la va a sacar varias veces seguidas. Ahí. Ya. Va a llevar su lengua arriba. En conclusión, las apraxias cerebrales nos muestran que el movimiento es mucho más que fuerza, es planificación, coordinación y cerebro en acción. Comprenderlas es clave para un diagnóstico temprano y una mejor intervención, impactando directamente la calidad de vida de quienes la padecen. La neurociencia nos invita a seguir explorando cómo el cerebro da sentido a cada acción. Muchas gracias.